Un principio evidente de suyo no es verdadero por el número de personas que comprendan los términos y la verdad del juicio que se expresa, sino que es verdadero ese principio por la conexión necesaria que se da entre la cosa de que se habla y el predicado que define a esa cosa. Y esta conexión entre la cosa en sí y lo que se predica de ella puede o no ser obvia para todos, pero no por eso deja de ser verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Simposio. Y seguimos presentando con gusto esta serie de videos en torno a la figura de Santo Tomás de Aquino. En este gran jubileo tomista, seguimos reflexionando sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, sobre su obra, sobre su filosofía y su teología. En esta ocasión, centrándonos más en la filosofía y dando continuidad a los videos que les hemos venido presentando, queremos resaltar un detalle importante del quehacer filosófico y que lo distingue de las ciencias y, por supuesto, de la opinión general de la gente acerca de la realidad de las cosas y de la verdad de los juicios que se emiten sobre estas cosas. Bienvenidos, pues. Las cosas como tales cosas, como entes. ¿De qué se trata eso? En los videos anteriores ha aparecido esta expresión, las cosas como tales cosas, como entes. Se trata de la realidad en sí, se trata de todo lo que nos rodea, de las cosas que existen, de las cosas que son algo. Y no necesariamente cosas físicas, sino en general todo aquello que es algo. Así bien puede llamarse cosa una motocicleta, pero también puede llamarse cosa el ruido que produce su motor, como también es una cosa la energía que produce ese motor para mover la motocicleta, o la emoción del motociclista que viaja en la motocicleta. Todas esas son realidades y son entes. Al considerar las cosas en tanto entes, en tanto cosas en sí, Santo Tomás considera siempre como un algo en acto y en potencia, como la realidad de una cosa, su ser realmente esto o aquello, pero al mismo tiempo su capacidad de cambio, su mutabilidad, su posibilidad de llegar a ser otra cosa que esta, ya sea por la adquisición de nuevos accidentes o incluso aún su posibilidad de cambiar formal y materialmente en una cosa distinta. La gente común y corriente, tú, yo, el señor que va pasando por la calle, el panadero, el oficinista o incluso el jefe de Estado, estas personas que quizá no conocen ni de química ni de filosofía, esta gente sabe que la madera o una piedra pueden sufrir cambios, que tienen o están en potencia de convertirse o dar lugar a un mueble o a una escultura, y tampoco dudan en afirmar que ese cambio requiera y se deba a una causa. Es decir, un trozo de madera no devendrá, no se convertirá en un mueble nada más porque sí. Habrá una causa. Posiblemente en este caso, pues un ebanista, un carpintero que lo convierta
en una silla, en un ropero. Si genero fuego acercando un cerillo encendido a un papel, nadie lo atribuirá a magia o milagro. Todo el mundo sabe que el papel se quema generando fuego, humo y calor. Dicho de otra manera, todo el mundo sabe que el papel encierra en potencia fuego. Pero si yo pregunto, ¿por qué se quema el papel? La respuesta más probable será porque le acercaste el fósforo encendido o porque tú lo quemaste. No faltará la respuesta tautológica, porque es papel y el papel se quema, que sería la enunciación de un principium per se notandum. Pocos quizá, a no ser el caso de un químico o de un científico que estudie la materia, en este caso pues responderán porque el papel está hecho a base de celulosa, que es un carbohidrato polimerizado, cuyos enlaces de carbono se rompen fácilmente en presencia de oxígeno molecular y de una energía de activación menor a la energía liberada en el proceso de oxidación de los átomos de carbono de los monómeros de hexosa que la conforman. La gente común entonces reaccionaría ya sea con cierta admiración y asombro ante la nueva información. Algunos no lo entenderán de primer momento, sino solo después de la explicación de los conceptos clave y sus relaciones, y otros más se reirán aún sin entender la respuesta. Y no faltará quien la repita sin entenderla tampoco, pero con la convicción de que es una respuesta científica. Hasta aquí aún no hacemos metafísica. Aunque ya intervino la ciencia, que partiendo del principio per se notandum, el papel produce fuego, humo y calor porque el papel se quema, ha ido analizando la ciencia los conceptos y sus relaciones y ha podido dar una razón a posteriori de la combustión del papel, con todo ese rollo de los enlaces y los polímeros, etc. Dirás, ¿y a mí qué con las hexosas y sus polímeros? Basta con que yo sepa que el papel se quema. Vas caminando por un pasillo y ves al pie de la escalera a un amigo tuyo caído, inconsciente, con una hemorragia y un brazo evidentemente roto con fractura expuesta. Bastará con saber que se cayó. Las personas te preguntarán, ¿qué sucedió? Te conformarás con decir, se cayó. Vendrán enseguida más preguntas a partir de tu enunciado tautológico y evidente. ¿Cómo se cayó? ¿Por qué se cayó? Se empiezan a buscar las causas. Se empieza a analizar el hecho. En este caso, la respuesta científica quizá importe muy poco. Cayó porque el cuerpo humano es más denso que el aire y al perder el punto de equilibrio y el centro de gravedad sobre un plano inclinado, el cuerpo se desplaza hacia un nuevo punto de reposo atraído por la fuerza gravitacional con una aceleración de 9.81 metros sobre segundo que se descompone en vectores según el ángulo de inclinación de la escalera y la resistencia que oponen los huesos al impacto con cada escalón, bla, 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 bla. En este caso, se imponen otro tipo de preguntas causales cuyas respuestas habrá que analizar y relacionar. ¿Resbaló? ¿Tropezó? ¿Alguien lo empujó? Pero no solo estas que son las causas eficientes inmediatas, sino muchas más del orden material, formal, instrumental, final, etc. Ya tendremos un video sobre las causas en la metafísica aristotélica tomista. Y por supuesto, las preguntas de orden pragmático urgentes. ¿Está consciente? ¿Respira? ¿Quién es? ¿Ya llamaron a la ambulancia? La realidad se hace más compleja cuando se accidenta un amigo,
que cuando se quema un papel viejo. Al ser humano ordinario y cabal, no se le ocurre dudar de que haya una causa para cada cosa, pero no siempre está en actitud, ni ánimo, ni capacidad de profundizar en el conocimiento de cada causa. Por ello, cuando se presenta el filósofo con su metafísica y anuncia que las cosas finitas están metafísicamente compuestas de acto y potencia, materia y forma, sustancia y accidentes, y que todo acontecimiento tiene una serie de causas hasta llegar a una causa primera y una causa última, da la impresión de estar diciendo en términos absurdamente solemnes e innecesarios una verdad de la que ya todos tienen conocimiento. Pero lo que no advertimos es que el filósofo sí irá en busca de esa causa primera y esa causa última que a la mayoría de la gente se le escapa. La gente de a pie, como tú, como yo, como cualquiera que conocemos, no advierte conscientemente las estructuras metafísicas de las cosas, de su experiencia cotidiana, ni las causas por las que tales cosas se relacionan. No reflexiona sobre ellas. Por ejemplo, el pasajero en el trolebús no intenta siquiera preguntarse, ni menos contestarse, qué voltaje o qué amperaje hay en los cables que alimentan el motor del vehículo, ni dónde se genera esa corriente, ni mucho menos se pregunta qué es la corriente eléctrica, qué es la energía. Tampoco trata de analizar la naturaleza de la relación causal entre esa cosa llamada energía y esa realidad llamada movimiento. Y no es que el usuario del transporte eléctrico no tenga capacidad intelectual para tales pensamientos, pero carece de la actitud filosófica para emprender tales cuestionamientos. El filósofo, en cambio, presta atención a lo que es tan cotidiano que se llega a aceptar como normal y trata de analizar el ser de las cosas, sus relaciones y sus causas, de las que seguramente todos tienen experiencia, pero pocos saben de ellas. ¿Qué resulta de este análisis y esta reflexión del filósofo? Un saber, pero quizá ninguna información. La información la dará tal vez la ciencia, pero no se le pida a la metafísica información nueva de cada cosa en cuanto tal cosa. Ni siquiera se espere de la metafísica una explicación detallada de las causas inmediatas. Pero atiéndase a la reflexión sobre la causa primera y la causa última, sobre la materia y la forma, sobre la sustancia y los accidentes, sobre el acto y la potencia, porque de allí derivará la comprensión más veraz y adecuada de la realidad. A ver, metámonos en camisa de once varas y en peligro de que no me permitan publicar este video. Pero, por ejemplo, enfermedades pandémicas han existido siempre. Conflictos bélicos ni se diga. La biología, la medicina, la etiología dirán con cuanta certeza puedan que la pandemia X es efecto de la dispersión de la bacteria W y a la vez que la pandemia X causará los efectos sintomáticos y clínicos Y en la población contagiada. O por poner otro caso, el politólogo o el historiador o el sociólogo explicarán tal vez que el estallido bélico G fue causado por la circunstancia sociopolítica F y que de no resolverse resultará en una crisis social H.
La filosofía, en gran manera, intentará un análisis aclaratorio de lo que ya se conoce en cierto sentido, pero remontándose a las causas primeras y efectos últimos de las cosas, iluminada por la luz natural de la razón. No se preguntará qué es una bacteria, pero sí tal vez qué es la enfermedad. No preguntará cómo se transmite la bacteria W, sino tal vez por qué el hombre es susceptible de contagios. Procurará siempre ir a abstracciones mayores, mientras que para la generalidad de las personas todo parece opinable. Para el científico habrá certezas inmediatas y el filósofo buscará la verdad. Yo puedo opinar que G agredió a I injustamente y por eso I le respondió a G y se generó el conflicto. El científico hará un análisis histórico-político y quizás se remonte a que hace un siglo solo P existía conteniendo a G, por lo que I es un elemento intrusivo en P, por lo que G a nombre de P puede decidir eliminar a I. Entiéndame quien pueda entender. El filósofo intentará preguntarse por la esencia de P y de I y saber qué es P, qué es I y cómo se relacionan I y P desde su origen. Si acaso G es causa instrumental de la relación entre I y P, ¿y por qué se han relacionado así? Y finalmente, ¿por qué existen G, P e I? Los seres humanos siempre han sabido que hay cosas buenas y cosas malas, sin que viniera Sócrates a decírselo. Pero hizo falta que viniera Sócrates para que el hombre se preguntara qué es el bien moral, cómo es la justicia, por qué el hombre yerra, para qué hay que sujetarse a la ley política. Así como al leer los diálogos de Platón, se nos abren muchas preguntas, pero hallamos pocas respuestas. No encontraremos en Santo Tomás de Aquino un examen explícito de cada cuestión concreta, ni la información particular de cada principio evidente de suyo. Lo que encontraremos es la manera en que se debe analizar la realidad en cuanto a cosas entendidas como tales entes, y qué relaciones causales últimas pueden descubrirse en esa realidad. Así, ciñéndose a la metodología realista de Aristóteles, el dominico distingue entre proposiciones evidentes de suyo, principia per se notanda, cuyos significados son fácilmente comprensibles para cualquiera, y proposiciones evidentes de suyo, cuyos términos exigen un análisis reflexivo y profundo para su comprensión. Existen proposiciones que de suyo son evidentes y verdaderas, pero que no resultan obvias para todos, aun cuando sean verdaderas. De modo que, y con esto concluyo, lo que constituye la veracidad de un principio evidente de suyo no es el número de personas que comprendan los términos y la verdad del juicio que se expresa, sino la adecuada conexión necesaria misma entre la cosa de que se está hablando y el predicado que la define, y esta conexión necesaria puede o no ser obvia para todos. La filosofía encuentra entonces justificada su tarea de explicitar lo que ya está implícito, pero que pocos alcanzan a ver desde su experiencia.
no nos resta sino, como siempre, agradecer el favor de su atención, pidiéndoles nuevamente que se suscriban a nuestro canal, que por favor compartan estos videos para que lleguen a más personas. Quizá a ti no te ha gustado, no te ha dejado nada, pero quizá a otra persona sí. Nada te cuesta darle un clic, suscribirte, darle un clic y compartir. Y lo más importante que les pedimos siempre, pónganos sus comentarios. Necesitamos saber que estamos haciendo las cosas bien o mal. Incluso para criticarnos, pueden ponernos sus comentarios ahí. Les vamos a agradecer muchísimo con ese apoyo porque nos guía en nuestro trabajo que estamos realizando. Como de costumbre, también agradecer a las personas que están haciendo posible que Simposio siga vivo. No tenemos, evidentemente, el número de suscriptores como para monetizar este canal. Así que el trabajo que realizamos, los pocos recursos materiales que tenemos, una simple laptop y la iluminación que nos pueden dar un par de teléfonos celulares, eso es lo que contamos como recursos tecnológicos, pero con mucho cariño para hacer esta labor. Les pedimos entonces que nos ayuden. Libros sí tenemos, pero necesitamos también el tiempo para ponernos a estudiar. Si nos quieren ayudar de alguna manera, comuníquense con nosotros a través de nuestro correo electrónico, a través de la misma caja de comentarios. Pues ya hemos estado recibiendo algunos apoyos, pues para poder seguir manteniendo vivo el canal. Agradecemos nuevamente a Siervas de María, Ministras de los Enfermos. Tenemos también el apoyo de el señor Marcos Guerrero Alba, a quien desde aquí le mandamos un saludo cariñoso. El señor Gabriel Huerta Ortiz, que desde sus posibilidades también nos apoyan muchísimo. Sigamos pues adelante con Simposio. Agradecemos infinitamente su atención y, como de costumbre, que Dios los bendiga.